Y normalmente nos estamos ocupando en guiarnos de una situación externa cuando realmente lo que importa es una situación interna. Porque el sentimiento de culpa, como todos los otros sentimientos que puede llegar a experimentar y a expresar el ser humano, se forman dentro de la misma persona, ¿vale? Ahí se analizan, ahí se experimentan y después se externan. No es al revés, ¿vale? Lo que menos importa es mi razón, mientras cante mi amor las palabras que digan los demás. Hola chicos y chicas, saludines a todos y a todas. Yo soy Karen Noemi. Y pues nada, no fíjense que el día de hoy les traigo un video. El sentimiento de culpa en las chicas travesti, ¿vale? Ojalá que les guste y que les sirva. Así que vamos al video. Y pues nada chicos y chicas, fíjense que yo pienso que la culpa, el sentimiento de culpa es como una piedrita en el zapato, ¿no? Esa piedrita que nos molesta al principio y que poco a poco, si la dejamos ahí, se va convirtiendo esa molestia en una ampolla. Y si la seguimos dejando ahí, esa ampolla se va a convertir en una pequeña herida. Y después esa herida se va a convertir en una herida importante. El sentimiento de culpa normalmente nos llega cuando entendemos o sabemos que hemos infringido una norma ya establecida. Y es que a veces pensamos que el mundo que nos rodea, el mundo en que vivimos, es de una forma y tiene que ser así, sin ningún tipo de posibilidad de cambio, ¿vale? Porque estamos rodeados de factores externos que en muchas ocasiones nos tratan de imponer, nos tratan de guiar sobre un modo de vida establecido o sobre un estilo de vida establecido. Y a veces el error que cometemos es precisamente cuando sentimos o cuando tenemos un sentimiento de culpa, buscar la justificación o basarnos para tomar una decisión acerca de si está bien o está mal lo que estamos haciendo. Nos basamos muchas veces en esos factores externos, ¿no? Llámese religión, llámese el medio sociocultural en el que vivimos, llámese opiniones de terceras personas, llámese incluso expertos o inexpertos en la materia. Y lo único que conseguimos la mayoría de las veces, más allá de encontrar un entendimiento o encontrar una justificación, encontramos un juicio de una persona externa que en definitiva sabe o piensa de la forma en la que nosotras pensamos, ¿no? Y ese juicio siempre va a ser un juicio equivocado, incluso aunque te apoyen en una u otra decisión, en una u otra idea, siempre va a ser un juicio equivocado. ¿Por qué? Porque es una normativa, es una situación que está imponiendo una persona ajena y que la ha decidido esa otra persona o ese otro medio o ese otro factor, lo ha decidido y lo está decidiendo por ti. Y si nosotras, cualquier persona, comete el error de ceder ese poder de decisión, de concederle a otras personas, a otros factores, a otros medios, nuestra capacidad y nuestra única y verdadera libertad que tenemos de poder decidir, pues entonces estamos fritas. ¿Por qué? Porque nuestra propia decisión, nuestro propio razonamiento, ¿en dónde queda? Que es realmente por lo que deberíamos de guiarnos, por es lo que realmente debería de indicarnos la decisión, el camino, el rumbo que debemos de tomar en nuestras decisiones, en nuestras opciones. Nadie más debe de influir en ello. Y les voy a contar una pequeña historia que no me pasó a mí,
pero que ejemplifica muy bien esto, porque recuerdo que una chica travesti en algún momento me contaba que, pues que sobre todo en sus inicios, ¿no? En los inicios es cuando más se da, al menos de los testimonios de los que yo cuento, y decía que en sus inicios sentía ese remordimiento, esa culpabilidad, ¿no? Y que, por ejemplo, tenía su ropa, tenía sus cosas, y que cuando venía el sentimiento de culpa, las tiraba a la basura, ¿no? Después pasaba el tiempo y se le pasaba el sentimiento de culpa y volvía a hacerse de cosas, es decir, volvía a comprar, yo qué sé, una falda, unos zapatos, un maquillaje. Y volvía a sentir un sentimiento de culpa y ahora las regalaba, ¿no? Y lo dejaba un tiempo. Pero después volvía. Hasta que llegó el momento en el que agarró, tuvo un sentimiento de culpa, agarró sus cosas y y las quemó, ¿no? Yo me imagino ahí la hoguera con las cosas, las bolsas, las botas, las faldas, y saliendo los espíritus chocarreros, emanando de la ropa, ¿no? Pero bueno, a ese extremo llegó esta chica, ¿no? Tiempo después ella empezó a asimilarlo, empezó a aceptarlo y empezó a practicarlo sin ningún tipo de remordimiento. La razón más importante y más trascendente es que ella se dio cuenta que no podía luchar contra eso porque había aceptado su condición travesti, ¿vale? Sin embargo, hay muchas chicas que se encuentran en situaciones diferentes y ese tipo de situaciones muchas veces las detiene, porque esos sentimientos, como por ejemplo el de la culpa del que estamos hablando, el miedo, la pena, situaciones de ese tipo siempre, por lo regular, siempre nos impiden, siempre nos detienen en algo, ¿no? Es decir, a lo mejor hay una persona que sabe bailar muy bien, ¿no? Pero por pena o por miedo al ridículo o muchísimas cosas así, no se atreve a hacerlo y no llega, imaginariamente no llega a lograr ser el mejor bailarín del mundo, ¿no? ¿Y todo por qué? Por un sentimiento que nos detiene, por un conflicto que tenemos con nosotras mismas y que nos impide lograr más cosas. Fíjense que en mi caso, yo en realidad no experimenté un sentimiento de culpa, más bien una situación, un sentimiento de represión, ¿no? En mi infancia, cuando yo andaba haciendo esas cosas del travestismo, a muy temprana edad, se me decían muchas cosas, ¿no? Pero en realidad la consigna era, eso no se debe de hacer, eso no está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando pasó el tiempo, yo empecé a crecer y empecé a pensar por mí misma, empecé a analizar lo que yo estaba haciendo, la práctica que yo tenía, empecé a realmente poner en su lugar todas las cosas referentes a eso y a muchas otras cosas de mi vida. Y entonces me di cuenta que a través de ese proceso de entendimiento y de razonar y de saber lo que yo estaba haciendo, ya de poder ponerle nombre en un momento posterior, porque al principio no podía ser así, yo carecía de todos esos recursos informativos, de conceptualización, que no podía yo definir lo que me estaba sucediendo. Pero cuando lo pude hacer, cuando logré recopilar toda la información y cuando pude entenderla y cuando pude a través de esa información y a través de la comparación de esa información con lo que yo estaba haciendo y pude entenderlo, entonces comprendí que lo que yo estaba haciendo no estaba mal porque yo lo aceptaba, porque aceptaba mi condición en ese momento y porque, sobre todo, porque me daba cuenta al observar precisamente el mundo que me rodeaba, que el tener en aquel momento una condición travesti, en mi momento un proceso transexual, no demeritaba mi valor humano,
Porque el ser una persona travesti o transexual o no serlo no te hace mejor ni peor persona. Sin embargo, a veces los sentimientos de culpa son totalmente descontrolados, ¿no? Y nos llegan a crear conflictos tan grandes que llegan a afectarnos y nos pueden llegar a ocasionar un trastorno importante. Si después de que tú analices realmente lo que estás haciendo, que sepas lo que estás haciendo y que aceptes lo que estás haciendo, si aún así sigues sintiendo culpa por la práctica que estás llevando a cabo, el mejor consejo es déjalo. Déjalo porque eso quiere decir que en realidad no lo estamos aceptando. En realidad nos sigue causando un conflicto porque no es el camino que tenemos que seguir, ¿vale? Si tanto te molesta, decían por ahí que la culpa es como un saco de ladrillos que traemos cargando, ¿no? Y para deshacernos de ellos solamente hay que dejarlo caer al piso, ¿vale? Es lo mismo. Si tanto te está molestando, si tanto te está haciendo sentir mal, simplemente déjalo. Y libérate de esa carga, libérate de esa culpa. ¿Por qué? Porque nos va a seguir carcomiendo, nos va a seguir molestando esa pequeña piedrita en el zapato y más adelante nos va a causar un gran problema. Si no es así, si has logrado analizarlo, si has logrado entenderlo, si lo has aceptado como parte de ti, pues sigue adelante y plantea bien los objetivos del cómo, el cuándo y el dónde vas a desarrollar esa práctica. Si lo haces de esa manera no te va a llegar a causar ningún tipo de conflicto, ¿vale? Y pues nada, chicas, ojalá que les haya gustado este pequeño video, estos consejines, ojalá que los tomen en consideración de verdad para que ustedes puedan desarrollar no solamente la práctica del travestismo, sino cualquier práctica en su vida sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de culpa, ¿vale? Muchísimas gracias por verme, saludines a todos y a todas, y chao. Lo que menos importa es mi razón, mientras cante mi amor las palabras que digan los demás.